Los ojos de Lucía ardieron con furia salvaje cuando el poderoso hacendado intentó arrebatarle al caballo que ella había salvado de la muerte. Su voz, surgida de un cuerpo pequeño pero inquebrantable, desató en Santa Rosa una revolución que nadie, ni siquiera ella, podía imaginar. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La hacienda de don Ricardo Montero era símbolo de opulencia y poder en toda la región. Sus extensos terrenos, adornados con árboles centenarios y cercados con muros de piedra pulida, albergaban los mejores caballos de competición del país. Entre ellos destacaba Relámpago, un pura sangre castaño de crin oscura y una mancha blanca en forma de estrella en su frente. Su porte majestuoso y su velocidad incomparable lo habían convertido en el orgullo de don Ricardo y en la envidia de todos los hacendados de la comarca. Don Ricardo, un hombre de 45 años, rostro afilado y mirada penetrante, vestía siempre con trajes impecables y botas de cuero italiano. Su fortuna, heredada y multiplicada a través de negocios que muchos preferían no cuestionar, le había dado un aire de intocable. Nadie en el pueblo se atrevía a contradecirlo, y quienes lo habían intentado sufrieron consecuencias que servían como advertencia para los demás. Aquel día, durante una importante competición regional, algo inesperado ocurrió. Relámpago, que llevaba ventaja en la carrera final, tropezó en la última curva. Su pata delantera se dobló de forma antinatural y el animal cayó estrepitosamente sobre la pista levantando una nube de polvo. El silencio se apoderó del lugar mientras los espectadores contenían la respiración. Don Ricardo, que observaba desde el palco principal, sintió cómo la sangre le hervía al ver cómo su preciado caballo, su inversión más valiosa, yacía en el suelo incapaz de levantarse. Los veterinarios acudieron de inmediato. El diagnóstico fue devastador. Relámpago había sufrido una fractura grave en su pata delantera derecha. Con los cuidados adecuados, podría recuperarse para llevar una vida normal, pero jamás volvería a competir. ¿Cuánto costaría la rehabilitación?, preguntó don Ricardo con voz fría, calculando mentalmente si valía la pena invertir en un animal que ya no le generaría ganancias. Varios meses de tratamiento intensivo, medicamentos especializados, cuidados diarios. No será barato, señor Montero, respondió el veterinario, percibiendo el desinterés en los ojos del hacendado. Don Ricardo apretó los labios y asintió sin decir palabra. Esa misma noche, llamó a dos de sus empleados más leales. «Quiero que saquen a Relámpago de mis tierras», ordenó. «Llévenlo al barranco del norte, donde nadie pueda verlo. Un caballo que no corre no tiene lugar en mi hacienda». Los hombres intercambiaron miradas incómodas, pero no se atrevieron a cuestionar la orden. Conocían bien el temperamento de su patrón y las consecuencias de desobedecerlo. Poco después de la medianoche, cuando el silencio envolvía la hacienda, cargaron a Relámpago en una vieja camioneta. El animal, sedado para el traslado, apenas podía mantenerse en pie. Su mirada parecía reflejar un dolor más profundo que el físico, como si entendiera la traición de quien había sido su dueño. Después de una hora de viaje por caminos polvorientos, llegaron al barranco. Era un lugar desolado, lejos de cualquier camino transitado. Sin mediar palabra, dejaron al caballo junto a un pequeño arroyo, la única fuente de agua en kilómetros a la redonda. Ninguno de los dos hombres miró atrás cuando la camioneta arrancó, dejando a Relámpago solo en aquel paraje inhóspito. El amanecer encontró al majestuoso animal tendido sobre la tierra seca. Intentaba ponerse en pie, pero el dolor de su pata fracturada lo hacía caer una y otra vez. Su pelaje, antes brillante y cuidado, estaba ahora cubierto de polvo.
Sus ojos, que habían reflejado la gloria de tantas victorias, mostraban ahora solo confusión y sufrimiento. Fue entonces cuando el destino intervino en la forma de una niña de 12 años. Lucía era hija de campesinos humildes que vivían en una pequeña choza cerca del barranco, delgada, con el cabello recogido en una trenza descuidada y ropas remendadas pero limpias. La niña había salido al amanecer a recoger agua del arroyo, como hacía cada mañana antes de ir a la escuela. Al principio, Lucía pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. A lo lejos, junto al arroyo, distinguió una forma grande que no pertenecía al paisaje. Conforme se acercaba, el miedo inicial dio paso a la sorpresa y luego a la compasión. Un caballo, el más hermoso que había visto jamás, yacía herido e indefenso. Con pasos cautelosos, Lucía se aproximó al animal. Relámpago levantó la cabeza, alerta ante la presencia de la niña. Sus ojos se encontraron, y en ese instante algo inexplicable sucedió. Una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que trascendía palabras. «Tranquilo, precioso», susurró Lucía, extendiendo lentamente su mano. «No voy a hacerte daño». Relámpago, quien normalmente solo permitía que los mozos de cuadra de don Ricardo lo tocaran, y eso tras mucho entrenamiento, no retrocedió ante la mano pequeña y áspera de la niña. Quizás percibía la bondad en su voz, o tal vez el dolor y el abandono habían quebrado su espíritu altivo. Dejó que Lucía acariciara su cabeza y examinara con dedos temblorosos la pata herida. «Alguien te ha dejado aquí para morir», murmuró la niña con indignación. «Pero yo no voy a abandonarte». A pesar de su corta edad, Lucía había aprendido mucho sobre animales. Vivir en el campo le había enseñado que todas las criaturas merecían respeto y cuidado. Con determinación impropia de sus años, decidió que salvaría a aquel caballo aunque eso significara enfrentarse a quien fuera necesario. Corrió de vuelta a su casa y explicó la situación a sus padres. Miguel y Elena, aunque sorprendidos por el hallazgo de su hija, compartían su compasión por los animales. Sin embargo, también eran realistas. «Lucía, cuidar de un caballo así requiere recursos que no tenemos», explicó su padre con voz suave pero firme. «Y si pertenece a alguien importante, podríamos meternos en problemas». «Papá, alguien lo abandonó para que muriera», respondió Lucía con lágrimas en los ojos. «Si no lo ayudamos, nadie lo hará. Por favor, al menos vamos a intentarlo». La determinación en los ojos de su hija conmovió a Miguel. Tras intercambiar una mirada con su esposa, asintió. «Veamos qué podemos hacer». Usando una vieja carreta tirada por su burro, la familia logró transportar a Relámpago hasta su humilde hogar. Improvisaron un refugio junto al pequeño establo, donde guardaban a las 2 cabras que constituían gran parte de su sustento. Con hierbas medicinales que Elena conocía, prepararon cataplasmas para la pata herida del caballo. Lucía, por su parte, se encargó de limpiarlo, darle agua fresca y hablarle con dulzura durante horas. «Te voy a llamar Estrella», decidió la niña, acariciando la mancha blanca en la frente del animal. «Por la marca que tienes aquí y porque creo que el destino nos ha unido». Los días siguientes fueron un desafío constante para la familia de Lucía. Estrella, como ahora llamaban al caballo, necesitaba atención constante. Su pata herida requería cuidados diarios y alimentar a un animal de su tamaño significaba sacrificios que la familia apenas podía permitirse. Miguel dedicaba horas adicionales en el campo para conseguir suficiente forraje, mientras Elena preparaba remedios caseros con las hierbas que conocía por tradición familiar. Pero era Lucía quien pasaba cada momento libre junto a Estrella. Antes del amanecer, la niña ya estaba en el improvisado establo.
limpiando la pata herida con agua tibia y aplicando las cataplasmas que su madre preparaba. Por las tardes, tras regresar de la escuela, le llevaba cubos de agua fresca y le cepillaba el pelaje con un viejo cepillo que había encontrado en el mercado del pueblo. «Vas a ponerte bien, Estrella, te lo prometo», susurraba la niña mientras acariciaba el cuello del animal. Lo que más sorprendía a Miguel y Elena era la conexión casi mágica que se había formado entre su hija y el caballo. Estrella, que al principio apenas podía moverse, parecía recobrar fuerzas día a día bajo el cuidado de Lucía. Cuando la niña hablaba, el animal giraba sus orejas atentamente como si entendiera cada palabra. Cuando ella se acercaba, Estrella relinchaba suavemente en señal de reconocimiento. «Nunca había visto algo así», comentó Miguel a su esposa una noche, mientras observaban desde la ventana cómo Lucía leía un libro escolar sentada junto al caballo. «Es como si ese animal entendiera que ella lo salvó». «Los animales saben, Miguel», respondió Elena con una sonrisa. «Saben quién los quiere de verdad». A pesar de la alegría que Estrella había traído a sus vidas, la realidad económica se hacía cada vez más difícil de ignorar. La comida para el caballo representaba un gasto que estaba agotando los escasos recursos de la familia. Una noche, cuando Lucía ya dormía, Miguel compartió su preocupación con Elena. «No podremos mantenerlo mucho tiempo más», confesó con pesar. «El dinero apenas alcanza para nosotros, y ese caballo come más que todos juntos». Elena asintió con tristeza. Entendía la situación, pero también conocía el corazón de su hija. Lucía nunca lo aceptará. Para ella, Estrella ya es parte de la familia. «Lo sé», suspiró Miguel, «pero tendremos que tomar una decisión pronto». La oportunidad de una solución llegó de manera inesperada. Doña Carmen, una anciana respetada en el pueblo por sus conocimientos sobre hierbas medicinales y curas tradicionales, pasó por la casa para intercambiar remedios con Elena, como solían hacer. Al ver al majestuoso caballo en el humilde establo, la anciana se detuvo en seco. «Ese no es un caballo cualquiera», dijo con asombro. «Es un pura sangre de competición». Elena explicó brevemente cómo Lucía había encontrado al animal abandonado y herido. Doña Carmen escuchó atentamente, sus ojos arrugados entrecerrados con sospecha. «He visto este caballo antes», murmuró. «Es Relámpago, el caballo de don Ricardo Montero. Ganó 3 campeonatos regionales el año pasado». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. Todo el pueblo conocía a don Ricardo y su reputación de hombre despiadado, que no toleraba que nadie tocara lo que consideraba suyo. «¿Estás segura?», preguntó con voz temblorosa. «Tan segura como que el sol sale cada mañana», afirmó doña Carmen. «La pregunta es, ¿por qué abandonaría don Ricardo a un animal tan valioso?». La respuesta llegó esa misma tarde a través de Tomás, el hijo de doña Carmen, que trabajaba ocasionalmente en las caballerizas de la hacienda Montero. «Se lesionó en la última carrera», explicó Tomás a Miguel y Elena cuando fue a buscar a su madre. Don Ricardo ordenó deshacerse de él porque ya no podría competir. Lo dejaron en el barranco para que muriera. El rostro de Miguel se endureció ante la crueldad del hacendado. Elena, por su parte, miró con angustia hacia donde Lucía cepillaba a Estrella, ajena a la conversación. «Si don Ricardo se entera de que tenemos a su caballo», comenzó Miguel, dejando la frase inconclusa. No hacía falta decir más. Todos conocían las historias sobre cómo el hacendado trataba a quienes se interponían en su camino. «Debemos devolverlo», sugirió Elena con dolor en su voz. «¿Devolverlo?», intervino doña Carmen, que hasta entonces había permanecido en silencio. «¿Para que lo mate? No, ese hombre no merece recuperar lo que desechó como basura».
Pero es peligroso enfrentarse a él, insistió Miguel. Más peligroso es enseñarle a Lucía que debemos ceder ante la injusticia por miedo, respondió la anciana con firmeza. Además, ese caballo ya no le pertenece a don Ricardo, lo abandonó y ahora tiene un nuevo hogar. La discusión quedó interrumpida cuando Lucía se acercó, curiosa por la presencia de tantas personas. Su rostro se iluminó al ver a doña Carmen, a quien adoraba por las historias que solía contarle. «¡Doña Carmen!», exclamó la niña. «¿Quiere conocer a Estrella? Es el caballo más inteligente del mundo». La anciana sonrió con ternura y se dejó guiar por la pequeña hacia el establo. Observó con atención cómo Estrella respondía a la presencia de Lucía, cómo sus ojos seguían cada movimiento de la niña con una mezcla de confianza y devoción. «Tienes razón, mi niña», dijo doña Carmen. «Es especial, y tú también lo eres por haberlo salvado». Mientras regresaban a la casa, la anciana se detuvo y miró directamente a los ojos de Miguel y Elena. Ese caballo estaba destinado a morir, y Lucía le dio una segunda oportunidad. No permitan que el miedo les robe lo que el destino les ha confiado. Las palabras de doña Carmen resonaron en los corazones de Miguel y Elena. Esa noche tomaron una decisión. Estrella se quedaría con ellos sin importar las consecuencias. Protegerían al caballo tanto como fuera posible, manteniéndolo oculto de miradas indiscretas. Lo que no sabían era que la noticia ya comenzaba a esparcirse por el pueblo. En un lugar pequeño como aquel, los secretos tenían patas cortas, y pronto, muy pronto, llegaría a oídos de don Ricardo Montero. Mientras tanto, ajenos a la tormenta que se avecinaba, Lucía continuaba con su rutina diaria. Cada mañana y cada tarde dedicaba tiempo a Estrella, hablándole de sus sueños, de la escuela, de las pequeñas alegrías y tristezas que conformaban su vida. El caballo escuchaba con atención como si entendiera cada palabra, y poco a poco su pata comenzaba a sanar. Un mes después del rescate, Estrella dio sus primeros pasos sin cojear. Fue un momento de celebración para toda la familia. Lucía lloró de alegría mientras abrazaba el cuello del animal, y hasta Miguel, siempre reservado, no pudo evitar una sonrisa de orgullo. «Lo lograste, mi niña», le dijo a su hija. «Salvaste a Estrella». Lo que ninguno imaginaba era que aquella pequeña victoria era solo el comienzo de una batalla mucho mayor. Una batalla en la que una niña tendría que enfrentarse al hombre más poderoso y temido de la región. La mansión de don Ricardo Montero se alzaba imponente sobre una colina, dominando el paisaje con sus muros blancos y tejas rojas. Los jardines meticulosamente cuidados y las fuentes de mármol contrastaban con la aridez de las tierras circundantes, como un recordatorio constante del poder que el dinero podía comprar. En su despacho, decorado con trofeos de caza y fotografías de sus caballos premiados, don Ricardo revisaba documentos cuando su capataz, Ernesto, entró sin llamar. «Señor, tenemos información sobre Relámpago», anunció Ernesto, manteniendo una distancia prudente del escritorio. Don Ricardo levantó la vista, sus ojos entrecerrados con irritación ante la interrupción. «Relámpago, ese caballo debería estar muerto desde hace semanas. ¿Qué tiene que ver con nosotros ahora?» «Lo han visto, señor. Está vivo». Ernesto tragó saliva antes de continuar. «Una familia de campesinos lo tiene. Al parecer, lo encontraron en el barranco y lo han estado cuidando». La pluma que don Ricardo sostenía cayó sobre los documentos, manchando de tinta uno de ellos. Su rostro, normalmente impasible, se transformó en una máscara de furia contenida. «¿Quién es?», preguntó con voz engañosamente calmada. «La familia Rodríguez. Viven cerca del barranco, en una pequeña parcela. Son Miguel, su esposa Elena y su hija Lucía».
Es la niña quien cuida del caballo. Don Ricardo se levantó lentamente de su sillón y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver las caballerizas donde guardaba a sus preciados ejemplares, cada uno de ellos seleccionado y entrenado para la victoria. ¿Y dices que Relámpago se está recuperando? Eso parece, señor. La niña ha estado tratando su pata con remedios caseros. Dicen que ya puede caminar sin cojear. Un silencio tenso llenó la habitación. Ernesto conocía suficientemente bien a su patrón para saber que su mente calculadora estaba evaluando la situación desde todos los ángulos. «Quiero que lo recuperen», ordenó finalmente don Ricardo sin girarse. «Ese caballo me pertenece, lleva mi marca. Que esté herido no significa que cualquiera pueda apropiarse de él. Pero señor, usted ordenó que nos deshiciéramos de él», se atrevió a recordarle Ernesto. Don Ricardo se volvió bruscamente, sus ojos ardiendo con una furia que hizo retroceder al capataz. «¿Estás cuestionando mis órdenes, Ernesto?» Su voz era un susurro peligroso. «No me importa lo que dije antes. Ahora digo que quiero a Relámpago de vuelta. Si se ha recuperado, quizás aún tenga valor como semental. Y si no, es cuestión de principios. Nadie toma lo que me pertenece». Ernesto asintió, consciente de que no había espacio para argumentos. «¿Cuándo quiere que vayamos?» «Mañana mismo. Lleva a 2 hombres contigo. Ofréceles dinero primero, una cantidad razonable por sus molestias». Don Ricardo hizo un gesto despectivo con la mano. «Si se niegan, recuérdales quién manda en esta región». Mientras tanto, ajena a la tormenta que se cernía sobre su familia, Lucía pasaba la tarde con Estrella. El caballo, ahora recuperado casi por completo, trotaba suavemente alrededor del pequeño corral que Miguel había construido para él. Su pelaje brillaba bajo el sol de la tarde, resultado de los cuidados diarios y la alimentación que, aunque modesta, era ofrecida con amor. «Mira, papá», exclamó Lucía cuando Miguel regresaba del campo. «Estrella ya puede trotar sin problemas». Miguel sonrió ante el entusiasmo de su hija, pero su sonrisa no alcanzó sus ojos. Durante todo el día, un presentimiento sombrío lo había acompañado. Las miradas de los otros campesinos, los susurros que se apagaban cuando él se acercaba, todo indicaba que la noticia sobre el caballo se había propagado más de lo que esperaban. «Es maravilloso, hija», respondió, acercándose para acariciar el cuello del animal. «Has hecho un trabajo increíble con él». Estrella, como si entendiera el cumplido, inclinó su cabeza hacia Miguel en un gesto que parecía de agradecimiento. El hombre no pudo evitar sentir una punzada de afecto por el noble animal. Más allá de su valor monetario, había algo especial en él. Una nobleza en su mirada que hacía difícil imaginar que alguien hubiera querido dejarlo morir. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Miguel compartió sus inquietudes con Elena. «La gente habla, Elena. Hoy en el campo, Joaquín me preguntó directamente sobre el caballo de don Ricardo». Elena dejó caer el trapo con el que limpiaba la mesa. «¿Crees que don Ricardo ya lo sabe?» «Es cuestión de tiempo, si no lo sabe ya», respondió Miguel con pesar. «Estamos hablando del hombre más poderoso e influyente de la región. Tiene ojos y oídos en todos lados. ¿Qué podemos hacer?» La voz de Elena temblaba ligeramente. «No podemos devolvérselo, Miguel. Tú sabes lo que hará con Estrella». Miguel guardó silencio por un momento, considerando sus opciones. Enfrentarse a don Ricardo Montero era impensable. El hacendado tenía a jueces, políticos y a la policía local en su bolsillo. Pero entregar a Estrella significaría romper el corazón de Lucía y posiblemente condenar al animal a un destino cruel. «Tendremos que esperar», decidió finalmente. «Quizás don Ricardo ni siquiera lo quiera de vuelta. Después de todo, lo abandonó por una razón.
La esperanza de Miguel se desvaneció a la mañana siguiente, cuando vio 3 jinetes acercarse a su propiedad. Reconoció inmediatamente a Ernesto, el capataz de don Ricardo, montado en un impresionante caballo negro. A su lado, 2 hombres corpulentos con expresiones impasibles completaban el cuadro intimidante. Miguel salió a recibirlos, tratando de mantener la compostura. Elena se quedó en el umbral de la puerta, mientras Lucía, que jugaba con Estrella en el corral, se detuvo para observar a los visitantes. «Buenos días, Miguel», saludó Ernesto con una falsa cordialidad. «Vengo en nombre de don Ricardo Montero». «Buenos días, Ernesto», respondió Miguel, manteniéndose firme a pesar del temor que sentía. «¿En qué puedo ayudarlos?» Ernesto desmontó con un movimiento fluido y se acercó, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. «Don Ricardo ha sabido que tienen su caballo Relámpago». Ernesto señaló hacia el corral donde Estrella observaba con atención. «Ese caballo lleva la marca de la hacienda Montero. Es propiedad de don Ricardo». «Ese caballo fue abandonado para morir», replicó Miguel, su voz más firme de lo que esperaba. «Mi hija lo encontró, lo cuidó, le salvó la vida». Ernesto esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Don Ricardo agradece sus servicios. Está dispuesto a compensarlos por sus molestias». Sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo extendió a Miguel. Una cantidad generosa, considerando las circunstancias. Miguel miró el sobre, pero no lo tomó. En ese momento, Lucía se acercó corriendo, colocándose protectoramente delante del corral donde Estrella relinchaba nerviosamente. «No pueden llevarse a Estrella», gritó la niña, sus pequeños puños apretados a los costados. «Es nuestro amigo». Ernesto miró a la niña con una mezcla de irritación y sorpresa. No esperaba enfrentarse a una criatura tan decidida. «Niña, este no es un asunto para que tú intervengas», dijo con dureza. «Este caballo le pertenece a don Ricardo Montero. Debe volver a su legítimo dueño». «¿Legítimo dueño?». La voz de Lucía tembló de indignación. «¿El mismo que lo abandonó herido para que muriera solo? Ese no es un dueño. Eso es un monstruo». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Las palabras de Lucía, aunque pronunciadas con la inocencia y vehemencia propias de su edad, habían golpeado como un látigo. Elena se apresuró a colocarse junto a su hija, temiendo la reacción de los hombres ante semejante desafío. El rostro de Ernesto se ensombreció. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, y menos aún una niña campesina. Los 2 hombres que lo acompañaban intercambiaron miradas, visiblemente incómodos con la situación. «Cuida tu lengua, niña», advirtió Ernesto, su voz baja y amenazante. «No sabes con quién estás tratando». Lucía, lejos de intimidarse, dio un paso adelante. Vestía un overol desgastado sobre una camiseta gris, su cabello recogido en una coleta despeinada. A pesar de su apariencia frágil, había una determinación feroz en sus ojos que contrastaba con su corta estatura. «Sé exactamente con quién estoy tratando», respondió con una valentía que sorprendió incluso a sus padres. «Con personas que dejan morir a un animal herido solo porque ya no les sirve». Miguel intentó intervenir, consciente del peligro que representaba desafiar al poder de don Ricardo. «Lucía, por favor, entra a la casa», pidió con voz tensa. «Déjame hablar con estos señores». «No, papá». Lucía negó con la cabeza sin apartar la mirada de Ernesto. «Ellos quieren llevarse a Estrella para hacerle daño otra vez. No voy a permitirlo». Ernesto respiró hondo, tratando de mantener la compostura. Su misión era recuperar el caballo, no crear un escándalo con una familia de campesinos. «Escucha, niña», dijo intentando suavizar su tono. «Entiendo que te hayas encariñado con el caballo, pero la realidad es que le pertenece a don Ricardo.
Lleva su marca y la ley lo protege. Si no lo devuelven voluntariamente, tendremos que tomar otras medidas. La amenaza velada no pasó desapercibida para Miguel, quien dio un paso al frente colocándose entre Ernesto y su familia. El caballo estaba abandonado, Ernesto. Tu patrón lo dejó para morir. En mi libro, eso significa que renunció a cualquier derecho sobre él. La opinión de un campesino no cambia la ley, Miguel, respondió Ernesto con desdén. Don Ricardo es un hombre generoso. Agitó el sobre con dinero frente a él. Toma esto y entrega el caballo. Es una oferta justa. En ese momento, como si entendiera lo que estaba en juego, Estrella relinchó fuertemente desde el corral. Todos giraron para mirar al animal, que se había acercado a la valla, su cabeza alta y sus ojos fijos en el grupo. Había algo casi humano en su mirada, una mezcla de miedo y desafío que resonaba con la actitud de Lucía. La niña aprovechó la distracción para correr hacia el corral. Abrió la pequeña puerta y entró, abrazando el cuello de Estrella con un gesto protector. «No pueden llevárselo», gritó, las lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Él nos eligió a nosotros, sabe que aquí está a salvo». Ernesto hizo un gesto a los dos hombres que lo acompañaban, que desmontaron y comenzaron a caminar hacia el corral. Sus intenciones eran claras. Tomarían al caballo por la fuerza si era necesario. Elena, viendo el peligro inminente, se interpuso. «Por favor, señores, piensen en lo que están haciendo. Es solo una niña defendiendo a un animal que ama». Uno de los hombres, el más corpulento, apartó a Elena con un empujón que la hizo tambalearse. Miguel reaccionó de inmediato, lanzándose contra el hombre con una furia nacida del instinto de proteger a su familia. Ambos cayeron al suelo en un torbellino de golpes y polvo. El segundo hombre aprovechó la confusión para dirigirse al corral, pero se detuvo en seco cuando vio lo que ocurría dentro. Lucía había desatado a Estrella y, con una agilidad sorprendente, se había subido al lomo del caballo. El animal, normalmente dócil bajo sus cuidados, parecía haber captado la urgencia de la situación. Sus orejas estaban erguidas, sus músculos tensos, listo para actuar según las indicaciones de la niña. «Atrás», ordenó Lucía, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «No se acerquen más». Ernesto, evaluando rápidamente la situación, hizo un gesto al hombre para que retrocediera. Lo último que necesitaban era que la niña saliera herida mientras montaba al caballo. Eso complicaría enormemente las cosas. «Baja de ahí, niña», dijo Ernesto, tratando de sonar razonable. «Ese caballo está recién recuperado de una lesión grave. No es seguro que lo montes así». «Lo conozco mejor que nadie», respondió Lucía, acariciando el cuello de Estrella para tranquilizarlo. «Ha estado conmigo cada día desde que lo encontré. Sabe que no dejaré que se lo lleven». En el suelo, Miguel había logrado dominar al hombre que había empujado a Elena. Se levantó jadeando, su camisa rasgada y un hilo de sangre manando de su labio partido. Su esposa corrió a su lado, ayudándolo a mantenerse en pie. «Suficiente, Ernesto», dijo Miguel entre respiraciones entrecortadas. «Llévatelos de aquí antes de que esto empeore». Ernesto observó la escena con frustración. Lo que debía haber sido una simple recuperación de propiedad se había convertido en un caos. Sabía que don Ricardo no aceptaría excusas por un trabajo sin terminar, pero también era consciente de que forzar más la situación podría tener consecuencias imprevistas. «Esto no ha terminado», advirtió, haciendo un gesto a sus hombres para que regresaran a sus caballos. «Don Ricardo Montero no es un hombre que acepte un no por respuesta. Volveremos, y la próxima vez no será una visita amistosa». Con estas palabras, los tres jinetes montaron y se alejaron en dirección a la hacienda Montero, dejando tras de sí una estela de polvo y una familia conmocionada pero momentáneamente a salvo.
Cuando desaparecieron en el horizonte, Lucía desmontó con cuidado y corrió hacia sus padres. Miguel la abrazó con fuerza, un nudo en la garganta al pensar en lo que podría haber ocurrido. «Lucía, lo que hiciste fue muy peligroso», dijo, tratando de sonar severo a pesar del orgullo que sentía por la valentía de su hija. «Esos hombres no estaban jugando. No podía dejar que se llevaran a Estrella, papá», respondió Lucía, sus ojos brillantes de determinación. «Ellos lo abandonaron cuando estaba herido. No tienen derecho a reclamarlo ahora». Elena, examinando el labio partido de su esposo, intervino con voz preocupada. «El problema es que van a volver, y la próxima vez será peor. Don Ricardo no es conocido por su paciencia o su compasión». Miguel asintió gravemente. Conocía bien la reputación del hacendado. Había historias sobre campesinos que habían perdido sus tierras e incluso sus vidas por oponerse a sus deseos. «Tenemos que prepararnos», dijo finalmente. «No podemos enfrentarnos a don Ricardo solos». «¿Qué vamos a hacer, papá?», preguntó Lucía, el miedo finalmente apareciendo en su voz. «No pueden llevarse a Estrella, no después de todo lo que hemos pasado juntos». Miguel miró a su hija, luego a Estrella, que observaba la escena desde el corral con una calma inquietante, como si entendiera perfectamente la gravedad de la situación. En ese momento, tomó una decisión. «Iremos al pueblo», declaró. «Hablaremos con doña Carmen y con el padre Francisco. Necesitamos que la gente sepa lo que está pasando. Si don Ricardo quiere guerra, no se la pondremos fácil». Elena apretó la mano de su esposo, apoyando su decisión aunque el miedo le atenazaba el corazón. Sabía que enfrentarse a don Ricardo Montero podría significar perderlo todo, pero también entendía que hay principios por los que vale la pena luchar. Lucía, por su parte, regresó junto a Estrella y apoyó su frente contra la del caballo, susurrándole palabras de consuelo. Una conexión silenciosa fluía entre ellos, un entendimiento mutuo que trascendía las barreras entre humanos y animales. «Te lo prometo, Estrella», murmuró la niña. «No dejaré que te lleven. Nunca más estarás solo». El pueblo de Santa Rosa era pequeño pero acogedor, con casas sencillas de adobe y tejas rojas que se alineaban a lo largo de calles estrechas y polvorientas. La iglesia, con su modesta torre y su fachada encalada, se alzaba en la plaza central como un símbolo de fe y comunidad. Fue allí donde Miguel, Elena y Lucía se dirigieron al atardecer, dejando a Estrella bajo el cuidado de un vecino de confianza. El padre Francisco, un hombre de unos 60 años con cabello cano y ojos amables, los recibió en la pequeña sacristía. A su lado estaba doña Carmen, quien había acudido a la llamada urgente de Miguel. La anciana escuchaba con expresión grave mientras la familia relataba los acontecimientos de la mañana. «Era cuestión de tiempo», comentó doña Carmen cuando terminaron su relato. «Don Ricardo no es un hombre que perdone lo que considera una afrenta a su orgullo». «No es justo», intervino Lucía con vehemencia. «Ellos abandonaron a Estrella. ¿Por qué ahora quieren recuperarlo?» El padre Francisco, que había permanecido en silencio, reflexionando, se acomodó en su silla antes de hablar. «La justicia humana y la divina no siempre coinciden, pequeña», dijo con voz pausada. «Don Ricardo tiene el poder y la influencia para hacer que la ley se interprete a su favor, independientemente de la moralidad de sus acciones». «Entonces, ¿debemos rendirnos?», preguntó Elena, la preocupación evidente en su rostro. ¿Entregar a Estrella sabiendo lo que le espera? «No he dicho eso», respondió el sacerdote con una leve sonrisa. «Hay más poder en la unión de muchos corazones justos que en todo el dinero de un hombre corrupto». Miguel, que había permanecido pensativo, finalmente habló. «¿Qué sugiere, padre?»,
Creo que es hora de que Santa Rosa recuerde que somos una comunidad, respondió el sacerdote. Don Ricardo puede tener influencia sobre funcionarios y autoridades, pero ¿qué pasaría si todo el pueblo se enterara de esta historia? Si todos supieran cómo una niña salvó a un caballo que él había desechado como basura. Doña Carmen asintió con aprobación. Las personas de este pueblo son sencillas pero justas. Muchos han sufrido bajo el yugo de don Ricardo o conocen a alguien que lo ha hecho. Esta podría ser la oportunidad de demostrarle que no puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Una cosa es hablar de unión y otra muy distinta es enfrentarse realmente a don Ricardo, objetó Miguel. La gente tiene miedo, y con razón. Él controla los empleos, los préstamos, incluso el agua en temporada de sequía. El miedo es una cadena que nos ata solo si permitimos que lo haga, respondió el padre Francisco. Mañana es domingo. Durante la misa hablaré sobre el valor de defender lo justo aunque el costo sea alto. No mencionaré directamente su situación, pero prepararé el terreno. Después, podemos reunir a aquellos que estén dispuestos a ayudar. Lucía, que había escuchado atentamente, se acercó al sacerdote y tomó su mano con la confianza propia de los niños. Gracias, padre. Sé que Estrella también le agradecería si pudiera hablar. El padre Francisco sonrió con ternura ante la sinceridad de la niña. En sus muchos años de sacerdocio, había aprendido a reconocer la pureza del alma, y en Lucía veía un espíritu excepcionalmente luminoso. La inocencia de los niños y los animales es un recordatorio de la bondad que todos deberíamos aspirar a alcanzar, dijo, dando un suave apretón a la mano de Lucía. Tu valentía nos inspirará a todos. Mientras tanto, en la hacienda Montero, el ambiente era muy diferente. Don Ricardo había recibido el informe de Ernesto con una furia apenas contenida. De pie en su lujoso despacho, su figura imponente proyectaba una sombra alargada sobre el suelo de madera pulida. ¿Me estás diciendo que 3 hombres adultos no pudieron recuperar un caballo de una familia de campesinos? Su voz era engañosamente suave, pero cargada de amenaza. Ernesto, normalmente seguro de sí mismo, parecía encogido ante la ira de su patrón. Señor, la situación se complicó. La niña, ella se subió al caballo. No podíamos arriesgarnos a que resultara herida. Eso habría traído problemas mayores. Don Ricardo dio un puñetazo sobre su escritorio, haciendo temblar los objetos que lo adornaban. Una niña, una simple mocosa campesina está desafiándome. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado, intentando recuperar la compostura. ¿Y qué hay del dinero? ¿También lo rechazaron? Ni siquiera lo aceptaron, señor. Miguel Rodríguez fue bastante claro. Considera que el caballo les pertenece porque ellos lo salvaron después de que fuera abandonado. ¿Abandonado? Don Ricardo soltó una risa seca y sin humor. Yo no abandono nada, Ernesto. Simplemente me deshago de lo que ya no me sirve. Y ahora resulta que ese caballo inútil podría servir para algo después de todo. Se acercó a la ventana, observando los extensos terrenos de su hacienda. El sol poniente teñía el paisaje de tonos dorados y rojizos, creando una belleza que contrastaba con la oscuridad de sus pensamientos. Quiero a ese caballo de vuelta, dijo finalmente. No por su valor, que probablemente es mínimo ahora, sino porque nadie, y menos una familia de muertos de hambre, me desafía y sale impune. Ernesto asintió, aunque un destello de inquietud cruzó su rostro. ¿Cuáles son sus órdenes, señor? Don Ricardo se giró lentamente, una sonrisa fría formándose en sus labios. Primero, quiero que averigües todo sobre esa familia, sus deudas, sus problemas, sus puntos débiles. Todo el mundo tiene un precio, Ernesto. Solo es cuestión de encontrar el adecuado. ¿Y si aún así se niegan?
La sonrisa de don Ricardo se desvaneció, reemplazada por una expresión que habría helado la sangre del más valiente. Entonces les mostraremos lo que significa desafiar a Ricardo Montero. Prepara a los hombres. Tendremos una visita más persuasiva. Esa noche, mientras don Ricardo planeaba su venganza, la familia Rodríguez regresó a su hogar con una mezcla de esperanza y temor. La reunión con el padre Francisco y doña Carmen les había dado cierto consuelo, pero todos eran conscientes de que la verdadera batalla apenas comenzaba. Lucía corrió directamente al establo improvisado donde Estrella los esperaba. El caballo relinchó suavemente al verla, bajando su cabeza para que ella pudiera acariciarlo. «Tenemos amigos que nos ayudarán, Estrella», susurró la niña, abrazando el cuello del animal. «No tengas miedo. No dejaré que te lleven». Miguel y Elena observaban la escena desde la puerta del establo, sus corazones divididos entre el orgullo por la determinación de su hija y el miedo por lo que estaba en juego. «¿Crees que la gente del pueblo realmente nos apoyará?», preguntó Elena en voz baja. Miguel pasó un brazo alrededor de los hombros de su esposa, atrayéndola hacia él. «No lo sé, Elena. El miedo puede más que la justicia a veces. Pero si hay una oportunidad, por pequeña que sea, debemos intentarlo. Por Lucía, por Estrella y por todos los que han sufrido bajo el poder de don Ricardo». La noche cayó sobre la pequeña granja, envolviendo el paisaje en sombras y silencio. En el establo, Lucía se había quedado dormida junto a Estrella, su pequeño cuerpo acurrucado contra el costado del animal, que permanecía quieto, como si entendiera la necesidad de la niña de sentirse protegida. Miguel la encontró así cuando fue a buscarla para cenar. No tuvo corazón para despertarla. En su lugar trajo una manta y la cubrió con cuidado, dejándola descansar en la compañía reconfortante de su amigo equino. «Cuida de ella, Estrella», murmuró acariciando suavemente la cabeza del caballo. «Todos necesitaremos fuerzas para lo que viene». El domingo amaneció claro y brillante, como si el cielo mismo quisiera iluminar el camino de la justicia. La pequeña iglesia de Santa Rosa se llenó más que de costumbre. La noticia de que el padre Francisco tenía un mensaje importante se había extendido rápidamente. Entre los asistentes, sentados en uno de los bancos de madera desgastada, estaban Miguel, Elena y Lucía, vestidos con sus mejores ropas, humildes pero limpias. El padre Francisco, revestido con sus ornamentos dominicales, dirigió la misa con una solemnidad especial. Cuando llegó el momento de la homilía, sus ojos recorrieron la congregación, deteniéndose brevemente en la familia Rodríguez antes de comenzar a hablar. «Queridos hermanos y hermanas», su voz resonó clara en el espacio sagrado, «hoy quiero hablarles sobre el valor. No el valor que se exhibe en actos grandiosos, sino aquel que surge en los momentos cotidianos, cuando debemos elegir entre lo fácil y lo correcto». Un silencio expectante llenó la iglesia. Incluso los niños, normalmente inquietos durante los sermones, parecían intuir la importancia de las palabras del sacerdote. En nuestra comunidad, como en tantas otras, a veces permitimos que el miedo nos paralice. Miedo a perder lo poco que tenemos, miedo a enfrentarnos a quienes tienen poder. Pero la historia nos enseña que cuando los humildes se unen en nombre de la justicia, ni el más poderoso puede quebrantar su espíritu. Sus palabras, aunque cuidadosamente generales, tocaron un nervio en la congregación. Muchos asintieron, reconociendo la verdad en lo que escuchaban. Otros se removieron incómodos, conscientes de las ocasiones en que habían agachado la cabeza ante las injusticias. Cristo nos enseñó a defender a los indefensos, a proteger a quienes no pueden protegerse por sí mismos. Y esto incluye no solo a nuestros hermanos humanos,
sino a todas las criaturas de Dios. El padre Francisco hizo una pausa significativa. Cuando un niño defiende a un animal maltratado, ¿no vemos en ese acto la pureza del amor divino? ¿No nos recuerda lo que todos deberíamos ser? Los ojos de muchos se dirigieron hacia Lucía, cuyo rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y orgullo. No esperaba ser el centro de atención, pero en su corazón sabía que el padre Francisco hablaba de ella y de Estrella. Cuando la misa terminó, en lugar de dispersarse rápidamente como era costumbre, los feligreses se quedaron en la plaza frente a la iglesia. Pequeños grupos se formaron, conversando en voz baja pero animada. Doña Carmen, estratégicamente ubicada cerca de la familia Rodríguez, comenzó a relatar la historia de Estrella a quienes se acercaban, destacando la crueldad de don Ricardo y el valor de Lucía. Poco a poco, los habitantes de Santa Rosa se acercaban a la niña, ofreciendo palabras de apoyo y admiración. Algunos incluso preguntaban si podían conocer al famoso caballo que había unido a la comunidad en este inesperado desafío al poder del hacendado. «Mi Martín tiene un carro grande», ofreció Pablo, un agricultor de mediana edad. «Podemos llevar a quien quiera a conocer a Estrella esta tarde. Que todos vean por sí mismos lo que don Ricardo quiso destruir y una niña salvó». La propuesta fue recibida con entusiasmo. Lo que había comenzado como un problema familiar se estaba convirtiendo en una causa común, un símbolo de resistencia contra años de abusos y humillaciones. Entre los presentes, sin embargo, había ojos que observaban con recelo. Julio, un hombre delgado y nervioso que trabajaba como administrador en la hacienda Montero, escuchaba atentamente, su rostro una máscara de neutralidad que ocultaba la preocupación por lo que debería informar a su patrón. Esa misma tarde, mientras un grupo considerable de vecinos se reunía en la pequeña granja de los Rodríguez para conocer a Estrella, Julio entraba apresuradamente al despacho de don Ricardo. «Es peor de lo que pensábamos, señor», informó, quitándose el sombrero en señal de respeto. «El pueblo entero parece estar apoyando a los Rodríguez. El padre Francisco prácticamente los bendijo durante la misa, aunque sin mencionar nombres». Don Ricardo, que revisaba unos documentos, levantó la vista con expresión incrédula. «¿Me estás diciendo que una familia de muertos de hambre y un caballo cojo están provocando una rebelión en mi contra?» «No exactamente una rebelión, señor». Julio eligió sus palabras con cuidado. «Pero la gente está indignada. La historia de cómo abandonaron al caballo herido está en boca de todos, y la niña parece haberse convertido en una especie de heroína local». Don Ricardo se levantó lentamente, su figura elegante contrastando con la furia apenas contenida en sus ojos. «Una heroína», repitió con desprecio. «Una mocosa campesina que no sabe cuál es su lugar». Se acercó al ventanal que dominaba los terrenos de la hacienda, su mente trabajando rápidamente. No era solo un caballo lo que estaba en juego ahora, era su autoridad, su reputación, el miedo que inspiraba y que había sido la base de su poder durante años. «Julio, quiero que transmitas un mensaje a Miguel Rodríguez», dijo finalmente, su voz calculadoramente tranquila. «Dile que estoy dispuesto a ser magnánimo. No solo retiraré mi reclamo sobre el caballo, sino que le ofreceré un trabajo en la hacienda, un puesto digno con buen salario y una casa mejor para su familia». Julio parpadeó, sorprendido por el giro inesperado. «¿Y cuál es la condición, señor?». Una sonrisa fría se dibujó en el rostro de don Ricardo. «Que reconozcan públicamente frente a todo el pueblo que el caballo me pertenece legítimamente y que yo, en mi infinita generosidad, he decidido regalárselo. Deben quedar claras dos cosas: que soy el dueño legal del animal y que cualquier beneficio que reciban es por mi gracia,
no por su supuesto heroísmo. Julio asintió lentamente, comprendiendo la estrategia. No se trataba de recuperar al caballo, sino de reafirmar quién tenía el verdadero poder, de convertir un acto de desafío en una demostración de la magnanimidad del patrón. ¿Y si rechazan la oferta? La sonrisa de don Ricardo desapareció. Entonces conocerán las consecuencias de desafiarme. Tengo amigos en la policía, en el ayuntamiento, en el banco. Puedo hacer que pierdan su tierra, que nadie les dé trabajo, que su vida se convierta en un infierno. Hizo una pausa, contemplando el horizonte. Quizás incluso descubramos que ese caballo fue robado, no encontrado abandonado. Las cárceles están llenas de ladrones de ganado. Mientras Julio salía para cumplir su misión, en la pequeña granja de los Rodríguez, el ambiente era de celebración contenida. Más de 20 vecinos se habían reunido para conocer a Estrella, maravillándose ante la evidente recuperación del animal y la conexión especial que compartía con Lucía. La niña, radiante de orgullo, mostraba cómo Estrella podía seguir simples comandos, cómo inclinaba la cabeza para recibir caricias, cómo parecía entender cada palabra que ella le decía. «Es como si pudiera leer mis pensamientos», explicaba Lucía mientras el caballo apoyaba suavemente su cabeza en el hombro de la niña. «A veces creo que me entiende mejor que muchas personas». Los vecinos observaban con una mezcla de admiración y ternura. Incluso los más escépticos no podían negar el vínculo especial entre la niña y el caballo. Era algo que trascendía lo ordinario, un recordatorio de la conexión profunda que puede existir entre los seres vivos cuando el amor y el respeto son la base de la relación. Miguel y Elena, de pie junto a la valla del corral, intercambiaban miradas de orgullo y preocupación. La presencia de tantos vecinos era reconfortante, una señal de que no estaban solos en su lucha, pero ambos sabían que don Ricardo no se rendiría fácilmente. La noticia de la visita inminente de Julio, el administrador de la hacienda Montero, se extendió rápidamente entre los vecinos reunidos. Algunos decidieron quedarse, formando un silencioso pero firme círculo de apoyo alrededor de la familia Rodríguez. Doña Carmen se posicionó junto a Lucía, una mano protectora sobre el hombro de la niña, mientras el padre Francisco, que había llegado poco después, se colocaba al lado de Miguel. Cuando Julio apareció en el camino polvoriento, su figura solitaria y tensa contra el sol de la tarde, el ambiente cambió. Una quietud expectante reemplazó las conversaciones animadas. Estrella, como sintiendo la tensión, se acercó a la valla donde Lucía esperaba, sus ojos atentos fijos en el recién llegado. Julio se detuvo ante el grupo, visiblemente incómodo por la cantidad de testigos. Había esperado una conversación privada, pero ahora tendría que entregar el mensaje de don Ricardo frente a media docena de vecinos. «Buenas tardes, Miguel», saludó, quitándose el sombrero con un gesto nervioso. «Vengo en nombre de don Ricardo Montero». «Di lo que tengas que decir, Julio», respondió Miguel con una calma que sorprendió incluso a su esposa. «Como puedes ver, no tenemos secretos con nuestros vecinos». Julio carraspeó, reorganizando mentalmente el discurso que había preparado. Don Ricardo ha considerado la situación con el caballo. Miró brevemente hacia Estrella. En su generosidad, está dispuesto a hacer una oferta. No solo retirará su reclamo sobre el animal, sino que te ofrecerá un puesto en la hacienda. Buen salario, casa nueva para tu familia, condiciones que muchos envidiarían. Un murmullo recorrió el grupo. La oferta era inesperadamente generosa, algo impropio de don Ricardo, conocido por su tacañería con los trabajadores. «¿Y cuál es el truco, Julio?», preguntó Miguel, sus ojos entrecerrados con sospecha. «Don Ricardo no regala nada sin esperar algo a cambio». Julio cambió el peso de un pie a otro,
evitando la mirada directa de Miguel. Solo pide dos cosas: un reconocimiento público de que el caballo le pertenece legítimamente y que acepten que cualquier beneficio que reciban es por su generosidad, no por derecho propio. El silencio que siguió fue pesado, cargado de indignación contenida. Fue Lucía quien lo rompió, su voz infantil pero firme cortando el aire como un cuchillo. «Quiere que mintamos», dijo, avanzando un paso. «Quiere que digamos que Estrella le pertenece cuando él lo abandonó para que muriera. Quiere que le agradezcamos por algo que nunca hizo». Julio se volvió hacia la niña, incómodo ante la claridad con que había expuesto la verdadera naturaleza de la oferta. «Las cosas no son tan simples, niña. Don Ricardo es un hombre poderoso. Puede hacer la vida muy difícil para quienes lo desafían». «¿Nos está amenazando?», intervino el padre Francisco, su tono tranquilo pero cargado de autoridad. «Porque eso suena exactamente como una amenaza, Julio». El administrador tragó saliva, consciente de que la conversación no estaba tomando el rumbo que don Ricardo esperaba. «No es una amenaza, padre, es una advertencia amistosa». Volvió su atención a Miguel. «Don Ricardo tiene conexiones. Podría hacer que investiguen el origen del caballo. Podría surgir la cuestión de si fue realmente encontrado o robado». La palabra quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Elena dio un paso adelante, sus ojos brillantes de indignación. «¿Robado? ¿Te atreves a sugerir que mi familia son ladrones, cuando fue tu patrón quien abandonó a un animal herido para que muriera solo?» Doña Carmen, que hasta entonces había guardado silencio, se acercó a Julio con la dignidad que solo los años pueden conferir. «Dile a don Ricardo que este pueblo ya no tiene miedo», dijo, su voz cascada pero firme. «Demasiado tiempo hemos agachado la cabeza, demasiadas injusticias hemos tolerado, pero hay líneas que no se cruzan, y amenazar a una niña que solo protegió a una criatura indefensa es una de ellas». Los vecinos asintieron, murmurando palabras de apoyo. Julio, superado por la resistencia inesperada, retrocedió un paso. «Solo transmito el mensaje», dijo, su tono defensivo. «Tienen 3 días para reconsiderar. Después de eso, don Ricardo tomará otras medidas». Con estas palabras, se dio la vuelta y se alejó por el mismo camino polvoriento por el que había llegado, su figura cada vez más pequeña bajo el sol poniente. El silencio que dejó tras de sí fue roto por Martín, un hombre fornido que trabajaba en la herrería del pueblo. «No están solos en esto», declaró colocando una mano en el hombro de Miguel. «Podemos organizar turnos. Algunos de nosotros podemos quedarnos aquí, vigilar durante la noche. Si don Ricardo planea algo, no encontrará el camino despejado». Otros vecinos se sumaron a la propuesta, ofreciendo su tiempo y recursos. Una cadena de solidaridad comenzaba a formarse, impulsada por la valentía de una niña y el deseo colectivo de justicia. Esa noche, mientras 3 vecinos montaban guardia alrededor de la pequeña granja, Miguel y Elena discutían en voz baja en la cocina. «No podemos poner en peligro a todo el pueblo», dijo Miguel, pasándose una mano por el rostro cansado. «Si don Ricardo cumple sus amenazas, muchos sufrirán». «¿Y qué mensaje le daríamos a Lucía si cedemos?», respondió Elena. «Que la justicia debe inclinarse ante el poder, que los principios pueden venderse por un trabajo y una casa mejor». Miguel guardó silencio, sabiendo que su esposa tenía razón. En el patio, a través de la pequeña ventana, podían ver a Lucía sentada junto a Estrella bajo la luz plateada de la luna. La niña leía en voz alta un libro de cuentos, como si el caballo pudiera entender cada palabra. Quizás lo hacía a su manera. «Es extraordinario, ¿verdad?», murmuró Elena observando la escena. «El vínculo que tienen.
como si estuvieran destinados a encontrarse. Miguel asintió, sintiendo una opresión en el pecho ante la pureza de lo que veía. Su hija, con su corazón valiente y su sentido innato de la justicia, le estaba enseñando una lección que muchos adultos habían olvidado. A la mañana siguiente, los efectos de la amenaza velada de don Ricardo comenzaron a manifestarse. El Banco del Pueblo, controlado indirectamente por el hacendado, notificó a Miguel que su pequeño préstamo para semillas sería revisado debido a irregularidades. El almacén donde Elena vendía los huevos de sus gallinas le informó que ya no podría aceptar sus productos. Incluso en la escuela, la maestra, visiblemente incómoda, sugirió a Lucía que quizás sería mejor que se ausentara unos días hasta que las cosas se calmaran. La estrategia era clara: asfixiar a la familia Rodríguez lentamente, aislándolos, cortando sus medios de subsistencia, haciendo que el costo de su resistencia fuera insoportablemente alto. Lo que don Ricardo no había previsto era la respuesta del pueblo. Cuando el banco rechazó a Miguel, Pablo le ofreció un préstamo personal. Cuando Elena no pudo vender sus huevos, las mujeres del pueblo comenzaron a visitarla directamente, comprando incluso más que antes. Y cuando Lucía fue marginada en la escuela, doña Carmen anunció que daría clases particulares a cualquier niño cuyos padres creyeran en la importancia de educar en valores, no en miedo. Pero no todos en Santa Rosa tenían el valor de desafiar a don Ricardo. Algunas familias, dependientes de empleos en la hacienda o temerosas de represalias, comenzaron a distanciarse. Saludos cordiales se convirtieron en miradas esquivas. Conversaciones amistosas dieron paso a silencios incómodos. La división en el pueblo se hacía más evidente cada día. Lucía, aunque joven, percibía la tensión creciente. Una tarde, mientras cepillaba a Estrella, confió sus preocupaciones al caballo. «A veces pienso que debería dejarte ir», susurró, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Así todos estarían a salvo. Papá y mamá no tendrían problemas. Los vecinos no se pelearían». Estrella, como si entendiera la tristeza de la niña, acercó su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Lucía. Era un gesto tan tierno, tan lleno de consuelo, que la niña no pudo contener un sollozo. «Pero no puedo hacerlo», continuó, abrazando el cuello del animal. «No puedo entregarte a alguien que te hizo daño. No sería justo. No estaría bien». El plazo de 3 días impuesto por don Ricardo estaba por expirar, y la tensión era palpable en la pequeña granja de los Rodríguez. Los vecinos más leales seguían montando guardia por turnos, pero su número había disminuido gradualmente bajo la presión económica ejercida por el hacendado. Aún así, un núcleo firme permanecía junto a la familia: doña Carmen, el padre Francisco, Martín el herrero, Pablo y algunos otros cuya dignidad había resultado ser más fuerte que su miedo. Esa mañana, Miguel salió temprano para revisar las cercas del terreno. La noche anterior habían escuchado ruidos sospechosos y temía que fueran los primeros signos de las otras medidas que Julio había mencionado. Elena, por su parte, preparaba el desayuno mientras Lucía daba de comer a Estrella, como hacía cada mañana antes de que el sol estuviera completamente alto. «Tienes que comer más, Estrella», le decía la niña al caballo, que parecía inquieto, sus orejas en constante movimiento, como si percibiera un peligro invisible. «Necesitas estar fuerte». Un repentino ladrido de Canelo, el perro de la familia, alertó a Lucía. El animal, normalmente tranquilo, corría agitado hacia el camino principal, donde una nube de polvo anunciaba la llegada de varios jinetes. El corazón de la niña dio un vuelco cuando distinguió la figura elegante que encabezaba la comitiva: don Ricardo Montero en persona, seguido por Ernesto, Julio y 4 hombres más. «Mamá»,
gritó Lucía corriendo hacia la casa. «Vienen muchos hombres. Don Ricardo está con ellos». Elena salió apresuradamente, secándose las manos en el delantal. Su rostro palideció al ver el grupo que se acercaba. Rápidamente envió a uno de los vecinos que vigilaban a buscar a Miguel, mientras otro corría hacia el pueblo para alertar al padre Francisco. Lucía, en lugar de quedarse junto a su madre como le había pedido, regresó corriendo al lado de Estrella. Con manos temblorosas pero decididas, abrió la puerta del corral y tomó las riendas del caballo, guiándolo hacia el centro del patio. Si don Ricardo venía a llevarse a Estrella, tendría que enfrentarse a ella directamente. La comitiva se detuvo frente a la casa. Don Ricardo, vestido con un traje gris impecable y botas de cuero lustrosas, desmontó con la elegancia estudiada de quien está acostumbrado a que todos observen sus movimientos. Su rostro, normalmente controlado en una máscara de cortesía fría, ahora mostraba claramente su irritación. «Buenos días, señora Rodríguez», saludó con una inclinación mínima de cabeza. «Veo que su marido no está presente. Una lástima. Esperaba resolver este asunto con todos los involucrados». Elena dio un paso adelante, su figura menuda pero erguida en un gesto de dignidad. «Mi esposo estará aquí en cualquier momento, don Ricardo. Mientras tanto, le agradecería que explique el motivo de esta visita no anunciada a nuestra propiedad». Don Ricardo sonrió, aunque la sonrisa no alcanzó sus ojos. ¿El motivo? Creo que es bastante obvio. Su mirada se dirigió hacia donde Lucía permanecía junto a Estrella. «He venido a recuperar lo que me pertenece». En ese momento, Miguel apareció corriendo desde los campos, su rostro enrojecido por el esfuerzo y la preocupación. Se detuvo junto a su esposa, colocando un brazo protector alrededor de sus hombros. «Don Ricardo», saludó con una calma forzada. «Si hubiera avisado de su visita, le habríamos preparado una recepción adecuada». El hacendado ignoró el sarcasmo apenas velado. «Les di 3 días para reconsiderar mi generosa oferta, Miguel. El plazo ha expirado. Ahora vengo a llevarme a mi caballo, con o sin su consentimiento». Miguel dio un paso adelante, interponiéndose entre don Ricardo y su hija. «Ese caballo fue abandonado para morir. Usted renunció a cualquier derecho sobre él en el momento en que ordenó dejarlo en el barranco». Don Ricardo frunció el ceño, su paciencia visiblemente agotándose. «Cuidado con tus palabras, Miguel. No estás en posición de dictarme lo que puedo o no puedo hacer». Se volvió hacia Ernesto y los otros hombres. «Tomen el caballo». Los hombres desmontaron y comenzaron a avanzar hacia Lucía y Estrella. La niña, sintiendo el peligro inminente, se colocó frente al caballo en una postura protectora, sus pequeños brazos extendidos como si pudiera formar una barrera física. «¡No!», gritó con una voz que resonó con fuerza sorprendente para alguien de su tamaño. «No van a llevárselo. Estrella es mi amigo». Los hombres se detuvieron, desconcertados por la fiereza de la niña. Incluso Ernesto, normalmente resuelto, parecía dudar, mirando de reojo a don Ricardo en busca de confirmación. El hacendado, irritado por la vacilación de sus empleados, avanzó personalmente hacia Lucía. Su figura alta e imponente proyectaba una sombra sobre la niña, pero ella no retrocedió. Permaneció firme, su mirada desafiante a pesar del temblor visible en sus manos. «Apártate, niña», ordenó don Ricardo, su voz fría como el hielo. «Este asunto no te concierne». «Sí me concierne», respondió Lucía, las lágrimas asomando a sus ojos pero sin permitirles caer. «Yo encontré a Estrella cuando ustedes lo abandonaron. Yo limpié sus heridas, le di de comer, le hablé cuando tenía miedo. ¿Dónde estaba usted entonces, don Ricardo?» El hacendado levantó la mano en un gesto de frustración y por un momento horrible,
Miguel y Elena temieron que fuera a golpear a su hija. Se adelantaron al mismo tiempo, pero no fue necesaria su intervención. Estrella, percibiendo la amenaza hacia Lucía, dio un paso adelante y se interpuso parcialmente entre ella y don Ricardo, relinchando en un sonido que parecía casi un desafío. Don Ricardo retrocedió instintivamente, sorprendido por la reacción del animal. Durante un segundo, un destello de algo parecido al miedo cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por una furia mal contenida. «Esto es ridículo», espetó, volviéndose hacia sus hombres. «Ernesto, toma ese caballo ahora mismo». Ernesto avanzó con visible incomodidad, pero antes de que pudiera alcanzar a Lucía y Estrella, un ruido de cascos y voces anunció la llegada de refuerzos. El padre Francisco, doña Carmen, Martín y al menos una docena de vecinos más aparecieron en el camino, dirigiéndose rápidamente hacia la escena. Don Ricardo contempló al grupo que se acercaba con incredulidad creciente. No esperaba una resistencia organizada. En todos sus años como el hombre más poderoso de la región, jamás había enfrentado un desafío colectivo a su autoridad. «¿Qué significa esto?», preguntó cuando el grupo llegó junto a la familia Rodríguez, formando un semicírculo protector alrededor de Lucía y Estrella. «Significa, don Ricardo», respondió el padre Francisco con voz serena pero firme, «que esta comunidad ha decidido defender lo que es justo. Esa niña salvó a un animal que usted abandonó para morir. Le dio una segunda oportunidad cuando usted le negó incluso la dignidad de una muerte compasiva». Doña Carmen, apoyada en su bastón pero con la espalda recta como un junco, añadió: «Durante años hemos soportado sus abusos en silencio. Hemos visto cómo su ambición destruía vidas, cómo su orgullo pisoteaba la dignidad de personas buenas y trabajadoras. Pero esta vez ha ido demasiado lejos. Esta vez ha despertado algo que no podrá sofocar con amenazas ni con dinero: la conciencia colectiva de un pueblo». Los vecinos asintieron, algunos murmurando palabras de aprobación, otros simplemente manteniéndose firmes en su posición. Don Ricardo los observó uno a uno, su rostro endureciéndose con cada segundo que pasaba. «¿Creen que esto cambia algo?», dijo finalmente, su voz cargada de desprecio. «¿Creen que un grupo de campesinos ignorantes puede desafiarme? Controlo las tierras, el agua, los préstamos, los empleos. Puedo hacer que todos ustedes se arrepientan de este día». «Tal vez», respondió Miguel dando un paso al frente. «Tal vez pueda hacernos la vida imposible. Tal vez algunos de nosotros perdamos nuestras tierras, nuestros trabajos, incluso nuestras casas. Pero hay algo que no podrá quitarnos, don Ricardo: nuestra dignidad. Y el ejemplo que hoy damos a nuestros hijos». Miró hacia Lucía, que seguía junto a Estrella, su pequeña mano acariciando el cuello del caballo con gesto tranquilizador. «Mi hija me ha enseñado más sobre valentía en estos días que todo lo que he aprendido en mi vida. Si me rindo ahora, ¿qué mensaje le estaría dando? ¿Que los poderosos siempre ganan? ¿Que la justicia se inclina ante el dinero? No, don Ricardo, esta vez no». Un silencio profundo siguió a sus palabras. El aire parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta. Todos los ojos estaban puestos en don Ricardo, esperando su reacción. El rostro de don Ricardo Montero, normalmente compuesto e impasible, se había transformado en una máscara de furia apenas contenida. Sus ojos, entrecerrados y fríos, recorrieron los rostros de los campesinos reunidos frente a él. Durante toda su vida adulta, su palabra había sido ley en aquella región, su voluntad indiscutible. Nunca, ni una sola vez, había enfrentado una oposición semejante. «No tienen idea de lo que están haciendo», dijo finalmente, su voz un susurro peligroso que todos pudieron escuchar en el silencio expectante.
Este acto de rebeldía tendrá consecuencias que ninguno de ustedes puede imaginar. El padre Francisco dio un paso adelante, su figura serena contrastando con la agitación del hacendado. ¿Es rebeldía defender la justicia, don Ricardo? ¿Es rebeldía proteger a los indefensos? Porque si es así, entonces sí, estamos en rebeldía, y que Dios nos juzgue por ello. Doña Carmen, apoyada en su bastón pero con la espalda erguida, añadió: he vivido lo suficiente para ver cómo el miedo puede encadenar a un pueblo entero. También he vivido lo suficiente para saber que esas cadenas pueden romperse cuando alguien encuentra el valor para dar el primer paso. Miró con orgullo hacia Lucía. Esta niña nos ha enseñado lo que muchos habíamos olvidado. Don Ricardo soltó una risa seca, desprovista de humor. Conmovedores discursos. Pero ¿qué harán cuando cierre el molino donde muelen su grano? ¿Qué harán cuando el banco ejecute las hipotecas de sus tierras? ¿Qué harán cuando nadie en 10 pueblos a la redonda se atreva a darles trabajo? Sobreviviremos, respondió Miguel con una firmeza que sorprendió incluso a Elena. Como hemos sobrevivido siempre, con menos quizás, pero con la frente alta. Un murmullo de aprobación recorrió el grupo de campesinos. Don Ricardo, desconcertado por la resistencia que encontraba, se volvió hacia Ernesto. «Toma ese caballo», ordenó secamente, «y si alguien intenta impedirlo, sabrá lo que significa desafiarme». Ernesto, visiblemente incómodo, miró primero a su patrón y luego a Lucía, que seguía de pie junto a Estrella, su pequeña figura una barrera frágil pero inquebrantable entre el caballo y los hombres de don Ricardo. «Señor», comenzó Ernesto, vacilando, «quizás deberíamos...» «He dado una orden», estalló don Ricardo, perdiendo finalmente la compostura. «Toma ese maldito caballo ahora mismo». Ante la explosión de furia de su patrón, Ernesto se encogió ligeramente, pero luego, reuniendo todo su valor, negó lentamente con la cabeza. «Lo siento, don Ricardo, no puedo hacerlo». Su voz era baja pero firme. «No contra una niña, no por un caballo que usted mismo ordenó abandonar». Un silencio atónito siguió a sus palabras. Nadie, en todos los años que llevaba trabajando para la Hacienda Montero, había visto a Ernesto desobedecer una orden directa. Don Ricardo lo miró con incredulidad, que rápidamente se transformó en una ira fría y calculadora. «Estás despedido», dijo con voz cortante. «Recoge tus cosas y sal de mis tierras antes del anochecer». Ernesto asintió, aceptando las consecuencias de su decisión. Luego, para sorpresa de todos, se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho en un gesto de respeto hacia Lucía. «Lo que haces por ese caballo, niña, es lo más valiente que he visto en mucho tiempo». Uno a uno, los otros hombres que acompañaban a don Ricardo comenzaron a retroceder, alejándose de su patrón. No se unieron abiertamente a los campesinos, pero su negativa a participar en el enfrentamiento era un mensaje claro. Don Ricardo, viendo cómo incluso sus propios hombres lo abandonaban, pareció envejecer de repente. Su arrogancia habitual dio paso a algo diferente, la comprensión de que había perdido el control de la situación. Durante un largo momento, permaneció inmóvil, como calculando sus opciones. Entonces, un sonido inesperado rompió el tenso silencio. Era Estrella, que había dado un paso adelante y ahora relinchaba suavemente, mirando directamente a don Ricardo. No había miedo en los ojos del animal, ni la agresividad defensiva de antes. Era casi como si estuviera comunicando algo al hombre que una vez lo había considerado solo una inversión desechable. Lucía, sintiendo el cambio en la actitud del caballo, le susurró algo al oído y acarició su cuello. Luego, con una decisión que sorprendió a todos, comenzó a caminar lentamente hacia don Ricardo, guiando a Estrella con ella. El animal la siguió dócilmente, confiando plenamente en la niña.
Se detuvieron a pocos metros del hacendado, cuyo rostro mostraba ahora una mezcla de confusión y fascinación. «Estrella quiere mostrarle algo», dijo Lucía con una sencillez que solo la inocencia infantil puede proporcionar. «¿Puede acercarse, por favor?» Don Ricardo, desarmado por la inesperada invitación, dudó por un momento. Luego, como movido por una fuerza ajena a su voluntad, dio un paso adelante. «¿Qué quieres mostrarme, niña?», preguntó, su voz desprovista por primera vez de su habitual tono autoritario. «Su pata», respondió Lucía, agachándose junto a la pata delantera derecha de Estrella, la que había estado fracturada. «Mire cómo ha sanado. Todavía tiene una pequeña cicatriz, pero ya puede correr y saltar casi como antes». Con gentileza, levantó la pata del caballo para que don Ricardo pudiera ver la evidencia del cuidado y la dedicación que habían salvado al animal que él había desechado. «La maestra nos enseñó que los caballos son como las personas», continuó Lucía. «Necesitan amor y respeto para ser felices. Estrella estaba muy triste cuando lo encontramos, pero ahora es feliz. Tiene amigos aquí». Don Ricardo observó la pata del caballo, luego miró a los ojos del animal, que le devolvían una mirada serena, sin rencor. Finalmente, su mirada se posó en Lucía, en su rostro abierto y sincero, en sus ojos que reflejaban una sabiduría más allá de sus años. Algo pareció romperse dentro del hacendado, un muro invisible que había construido a lo largo de años de ambición desmedida y desprecio por los demás. Por un instante, un destello de humanidad, largamente sepultada bajo capas de orgullo y codicia, asomó a sus ojos. «Yo tenía un caballo cuando era niño», dijo en voz baja, como si hablara consigo mismo. «Un caballo pinto llamado Capitán. Mi padre me lo regaló cuando cumplí 10 años». Lucía, percibiendo un cambio en el hombre, le ofreció una sonrisa tímida. ¿Era su amigo? Don Ricardo asintió lentamente, perdido en recuerdos que parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Lo era, el único que tuve por mucho tiempo. Un silencio diferente envolvió ahora la escena. No era la tensión de antes, sino algo más complejo, más profundo. Los campesinos observaban con asombro cómo la coraza del temido hacendado se agrietaba ante sus ojos, revelando a un hombre vulnerable, con un pasado y emociones que habían permanecido ocultos. Don Ricardo pareció volver en sí, consciente de repente de los muchos ojos que lo observaban. Enderezó la espalda, recuperando parte de su porte habitual, pero algo había cambiado en su expresión. «El caballo es tuyo, niña», declaró finalmente, su voz firme pero sin la dureza de antes. «Lo has ganado, no con dinero, sino con algo que vale mucho más». Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. Nadie esperaba esta concesión de don Ricardo Montero, conocido por no ceder jamás en nada. «¿Lo dice en serio?», preguntó Lucía, sus ojos brillantes de esperanza. «Un Montero no retira su palabra una vez dada», respondió don Ricardo, un atisbo de su orgullo anterior asomando brevemente. «El caballo es tuyo, legalmente, desde este momento». Luego, en un gesto que dejó a todos boquiabiertos, extendió su mano hacia Lucía. La niña, tras una breve vacilación, la estrechó con la solemnidad propia de un pacto importante. «Gracias, don Ricardo», dijo con sincera gratitud. «Cuidaré muy bien de Estrella, se lo prometo». El hacendado asintió secamente. Luego se volvió hacia su caballo. Antes de montar, miró una última vez a Miguel y Elena. «Su hija tiene un espíritu especial», dijo, con un tono que podría interpretarse casi como respeto. «Nunca lo olviden». Con estas palabras montó y partió, seguido por los pocos hombres que aún permanecían leales. La figura de don Ricardo Montero se fue empequeñeciendo en el horizonte,
dejando tras de sí a una comunidad atónita, pero victoriosa. Los meses que siguieron al enfrentamiento con don Ricardo Montero trajeron cambios que nadie en Santa Rosa habría podido imaginar. La noticia de cómo una niña humilde había desafiado al hombre más poderoso de la región y sorprendentemente había ganado, se extendió como el fuego por los pueblos vecinos. La historia de Lucía y Estrella se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia, contada una y otra vez en mercados, cantinas y reuniones familiares. Para la familia Rodríguez, la vida retomó su ritmo cotidiano, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no eran simplemente una familia más de campesinos, ahora eran vistos con un respeto que trascendía su posición social. Miguel encontró que los vecinos acudían a él en busca de consejo cuando enfrentaban injusticias, como si su valentía le hubiera conferido una sabiduría especial. Elena, por su parte, había organizado un pequeño grupo de mujeres que se reunían semanalmente para enseñarse mutuamente habilidades y oficios, creando una red de apoyo que fortalecía a toda la comunidad. Pero el cambio más notable se observaba en Lucía. La niña tímida que solía hablar principalmente con animales había florecido. Su acto de valentía le había dado una confianza que se reflejaba en todo lo que hacía. En la escuela, se había convertido en una líder natural, siempre la primera en defender a quienes eran intimidados o tratados injustamente. La maestra, que inicialmente había sugerido que se ausentara durante el conflicto, ahora la señalaba como ejemplo de integridad y coraje. Y Estrella, el magnífico caballo que había sido el centro de todo, prosperaba bajo el cuidado de Lucía. Su pelaje brillaba con salud, su paso era fuerte y seguro, y aunque una leve cojera permanecía como recordatorio de su pasado, no parecía afectar su espíritu. El vínculo entre la niña y el animal se había profundizado aún más, como si ambos compartieran el secreto de haber cambiado el destino no solo de ellos mismos, sino de toda una comunidad. Una tarde de domingo, 6 meses después del enfrentamiento, la familia Rodríguez recibió una visita inesperada. Ernesto, el ex capataz de don Ricardo, apareció en su puerta. Tras su despido, había encontrado trabajo administrando una pequeña finca en el pueblo vecino, pero esta era la primera vez que regresaba a Santa Rosa. «Traigo noticias que pensé que deberían saber», dijo después de los saludos iniciales, mientras compartían una taza de café en la modesta sala de los Rodríguez. «¿Noticias de don Ricardo?», preguntó Miguel, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Ernesto asintió. «Ha cambiado, Miguel. No de la noche a la mañana, y no completamente, pero ha cambiado. Comenzó con pequeñas cosas. Mejoró las condiciones de las viviendas de sus trabajadores, aumentó los salarios un poco. Luego, hace un mes, donó un terreno para construir una escuela nueva». Elena y Miguel intercambiaron miradas de asombro. «¿Don Ricardo Montero? ¿El mismo hombre que amenazó con destruir a todo el pueblo?». Elena no podía ocultar su incredulidad. «El mismo», confirmó Ernesto. «Nadie lo entiende del todo. Algunos dicen que está enfermo y busca redimirse antes del final. Otros creen que es una estrategia para mejorar su imagen. Pero yo trabajé para él durante 15 años y puedo decirles que esto es diferente. Es como si algo se hubiera despertado en él, algo que había estado dormido por mucho tiempo». Lucía, que había estado escuchando desde la puerta, entró a la sala con Estrella asomando la cabeza por la ventana abierta, como si también quisiera participar en la conversación. «Fue Estrella», dijo con la seguridad simple de los niños. Le recordó a su caballo Capitán, el que tenía cuando era pequeño. Le recordó cómo era antes de olvidar lo importante. Los adultos miraron a la niña, sorprendidos por su intuición. Ernesto asintió lentamente. «¿Sabes?
Creo que tienes razón, Lucía. Después de ese día, lo escuché hablar solo en su despacho mencionando a ese caballo, capitán. Nunca lo había oído hablar de él antes. La conversación derivó hacia otros temas, pero la noticia sobre don Ricardo dejó a todos pensativos. La idea de que un acto de valentía, nacido del amor puro de una niña por un animal herido, pudiera iniciar una transformación en el corazón de un hombre tan poderoso y temido, parecía casi un cuento de hadas, y sin embargo, allí estaban las pruebas. Un año exacto después del día en que Lucía encontró a Estrella herido junto al arroyo, el pueblo de Santa Rosa celebró una pequeña pero significativa ceremonia. En el centro de la plaza, frente a la iglesia, se inauguró una fuente de agua para los animales. Era un regalo anónimo, aunque todos sospechaban su origen. La placa de bronce llevaba una inscripción simple pero profunda. La compasión eleva tanto a quien la da como a quien la recibe. Durante la ceremonia, el padre Francisco ofreció una bendición, recordando a todos cómo un simple acto de bondad hacia un animal herido había desencadenado un cambio en toda la comunidad. A veces, dijo, su voz resonando en la plaza llena, necesitamos que los más pequeños e inocentes entre nosotros nos recuerden las verdades fundamentales que hemos olvidado en nuestra búsqueda de poder y riqueza. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto poseemos o cuánto temor inspiramos, sino por nuestra capacidad para defender lo que es justo, para proteger a los vulnerables, para mantenernos firmes frente a la injusticia. Doña Carmen, que a pesar de su avanzada edad seguía siendo una fuerza vital en la comunidad, agregó sus propias palabras de sabiduría. Lo que Lucía nos enseñó es que el coraje no conoce edad ni tamaño, que una sola voz, por pequeña que sea, puede iniciar un coro que resuene a través de generaciones. Al terminar la ceremonia, Lucía montó a Estrella para una demostración de lo que habían logrado juntos. El caballo, completamente recuperado excepto por aquella leve cojera que siempre permanecería como recuerdo de su pasado, galopó alrededor de la plaza con una gracia y vitalidad que arrancó aplausos y lágrimas a los presentes. Lucía, segura y radiante sobre su lomo, representaba todo lo que la comunidad aspiraba a ser: valiente, compasiva, inquebrantable en sus principios. Mientras observaban a su hija, Miguel abrazó a Elena, ambos rebosantes de orgullo, pero también conscientes de la lección más profunda que habían aprendido, que a veces los maestros más importantes son aquellos a quienes creemos estar enseñando. Y en las afueras del pueblo, observando desde la distancia, una figura solitaria a caballo contemplaba la escena. Don Ricardo Montero, transformado no por miedo o por fuerza, sino por el recordatorio de la humanidad que una vez había poseído, asintió en silencioso reconocimiento antes de dar media vuelta y alejarse. La historia de Lucía y Estrella se convirtió en una leyenda que se contaría en Santa Rosa por generaciones. No era simplemente la historia de una niña y su caballo, sino una parábola sobre cómo el valor de una persona, sin importar cuán pequeña o aparentemente insignificante, puede encender una chispa que ilumine el camino hacia un mundo más justo y compasivo. Y en las noches tranquilas, cuando Lucía susurraba sus secretos al oído de Estrella, bajo un cielo tachonado de estrellas, el caballo la escuchaba con la atención de quien reconoce que su vida y la de su joven salvadora estaban entrelazadas no por casualidad, sino por un propósito más grande que ambos apenas comenzaban a comprender. Porque algunas historias no terminan realmente, simplemente continúan inspirando nuevos capítulos en el gran libro de la vida, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, cuando la justicia parece inalcanzable y los poderosos invencibles, el corazón valiente de una niña y la lealtad inquebrantable de un animal
pueden cambiar el mundo, un pequeño milagro a la vez.